Tiene que dar al centro vértices y focos de la elipse. Echamos un vistazo a las notas que aparecen a continuación. Hay dos formas de la ecuación estándar de una elipse basada en si la elipse tiene un eje mayor horizontal o vertical. Entonces, en ambos casos, A es mayor que B y, por lo tanto, A al cuadrado es el denominador más grande. Si el denominador más grande está debajo de la parte 10, tenemos un eje mayor horizontal. Si el denominador mayor está debajo de la parte Y, tenemos un eje mayor vertical. En cualquier caso, la coma HK es el centro. Los extremos del eje principal están a unidades del centro. Los puntos finales del eje menor están a unidades B del centro. Los puntos finales de los ejes mayor y menor forman los vértices y, a continuación, definen los focos. Primero necesitamos encontrar C. Usando la ecuación C al cuadrado es igual a cuadrado menos B cuadrado, y los focos están siempre en el eje mayor a C unidades del centro. Entonces, analizando nuestra ecuación, observe el denominador más grande. Está debajo de la parte Y, por lo tanto, tenemos un eje mayor vertical. Una forma fácil de recordar esto es que el eje Y es un eje vertical, y dado que el denominador está debajo de la parte Y de la ecuación, la elipse tiene un eje mayor vertical. Esto también indica que un cuadrado es igual a 25y. Por lo tanto, A es igual a 5. Y B al cuadrado es igual a 4, lo que indica que B es igual a 2. Y ahora sigamos y encontremos el centro porque tenemos el cuadrado de x menos 4. 4 es la coordenada x del centro. Y porque tenemos la cuadrado de y más 2. Menos 2 es la y coordenada del centro. Sigamos adelante y tracemos la centro para coma menos 2. Y de nuevo, ahora sabemos que tenemos un eje mayor vertical, y como A es igual a 5, ahora sumamos y restamos 5 a la y coordenada del centro. Para encontrar los puntos finales del eje mayor vertical. Sumemos primero 5. Menos 2 más 5 es 3, lo que indica que un punto final del eje principal es 4,3. Este punto aquí, retrocediendo al centro, ahora restamos 5 de la coordenada, y menos 2 menos 5 es menos 7. 4, menos 7 es el otro punto final del eje mayor. La longitud del eje principal siempre es igual a 2 unidades A. Y ahora es encontrar el final puntos del eje menor, que es un eje horizontal porque el eje menor es un eje horizontal. Para encontrar los puntos finales, tenemos ahora sumaremos y restaremos B o sumaremos y restaremos 2 coordenada X del centro. Así que si sumamos 2 a la X coordenada, 4 más 2 son 6. 6, menos 2. Es el punto final derecho del eje menor. Volviendo al centro, ahora restamos 2 de la coordenada x. 4 menos 2 son 2. 2 común menos 2 es el otro punto final del eje menor. Observe la longitud del eje menor es siempre 2b. Estos 4 puntos finales son los vértices. Sigamos y enumerémoslos. Tenemos 4,3, 4, menos 7, 2, menos 2 y 6, común menos 2. Y ahora, antes de encontrar el J, tenemos que encontrar C porque los focos OC vienen del centro en el eje mayor. Por lo tanto, usar la ecuación C al cuadrado es igual a al cuadrado menos B al cuadrado. En nuestro caso, tenemos C al cuadrado es igual a 25 menos 4. C al cuadrado es igual a 21. Siguiendo el principio raíz cuadrada de ambos lados, tenemos C igual a raíz cuadrada a 21. Porque conocemos los focos alrededor del eje mayor, y tenemos un eje mayor vertical eje empezando por el centro, ahora sumamos y restamos el cuadrado de 21 a la coordenada y del centro. Primero encontremos las coordenadas exactas y luego obtendremos aproximaciones decimales para graficarlas en el plano de coordenadas. Por lo tanto, un enfoque será de 4, menos 2 más raíz cuadrada a 21. Y el otro foco será de 4, menos 2 menos raíz cuadrada a 21. Una vez más, estamos sumando en contra a traer la raíz cuadrada 21 a la coordenada y del centro porque conocemos los focos están en el eje mayor y tenemos un eje mayor vertical. Y ahora sigamos y grafiquemos estos puntos en el plano de coordenadas. Para el primer enfoque, negativo 2 más raíz cuadrada 21 es aproximadamente 2.584, la coma 2.58 está aproximadamente aquí.
Y para el segundo foco, menos 2 menos raíz cuadrada 21 es aproximadamente 6.584 puntos negativos, menos 6.58 está aproximadamente aquí. Y antes de irnos, sigamos y dibujemos el paso de la elipse a través de los 4 vértices. Espero que te haya resultado útil.